Colombia se ha caracterizado históricamente por tener unas clases dominantes que cambian de posición en favor de sus intereses. Pasan de ser los grandes y las grandes defensores y defensoras de la democracia colombiana y la libertad de las cortes a ser sus opositores cuando éstas no fallan en favor de sus intereses. A ser grandes propagadores de odio contra lo diferente, contra aquello que realmente no está con su posición, a luego pasar a ser víctimas, supuestamente, de aquellos y aquellas que piensan diferente a su propia posición política. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las intencionalidades, las razones que hay detrás de esta situación? Para comenzar, es importante analizar y pensar que efectivamente la política colombiana ha estado caracterizada por un dominio casi absoluto de las clases dominantes. Ha logrado controlar el Senado, las Cortes, la Fiscalía, la Contraloría. Todos los espacios de poder han sido fuertemente controlados históricamente por ellos y por ellas, logrando en ese sentido que cuando una norma, una posición, una política tuviera que ser cambiada incluso pasando por encima de la legalidad, ellos y ellas pudieran hacerlo, garantizando en ese marco la mayor cantidad de impunidad. Pero cuando lo absurdo o lo complejo de lo que querían hacer generaba consecuencias para ellos y para ellas, señalando entonces que era un problema de traidores, de manzanas podridas, de gente que se había desviado del camino, pero donde las cabezas más importantes normalmente no estaban involucrados e involucradas. Ese camino, esa trazabilidad de lo que ha sido históricamente colocar la institucionalidad en función de sus intereses, puede ser evidenciado con grandes procesos de corrupción en la historia de nuestro país que nunca llegaron a juzgar a las personas más importantes o más responsables de los mismos hechos de corrupción y que hoy de hecho dirigen partidos políticos en nuestro país. Podríamos empezar con Germán Vargas Lleras, quien en medio de la presidencia de Juan Manuel Santos se benefició grandemente de todos los procesos de construcción de obras y vías en el país, muchos de los cuales después fueron fuertemente cuestionadas por su incapacidad técnica, incluso porque puentes se cayeron. Y por el otro lado, por ejemplo, Pastrana, con todo el proceso de infiltración del DAS que llevaría a un hecho trágico para la historia de nuestro país, que fue el asesinato de Jaime Garzón en el 99. Y todo esto nos lleva a la persona de la que queremos hablar hoy, de la que queremos explicar un poco cómo es el proceso y la complejidad que vive hoy nuestro país gracias al fenómeno político del uribismo. Aquí podríamos señalar dos ejemplos que muestran esa conveniencia de poder usar el poder para nunca ser involucrado a pesar de que claramente hay beneficiarios alrededor de ello. Un ejemplo es la GIS política, fenómeno del país que estuvo caracterizado por garantizar desde el soborno que las personas votaran a favor de un hecho anticonstitucional como la reelección presidencial del 2006 de Álvaro Uribe, pero también agroingreso seguro, que fue toda una política para beneficiar a los grandes terratenientes por terrenos baldíos que debían ser destinados a las víctimas y colocar a Andrés Felipe Arias, senador uribista, como entonces una persona que termina siendo fuertemente afectada por el proceso cuando realmente fue una de las beneficiarias de un ejercicio ilegal. Y hoy coloca entonces en el debate dos elementos nuevos que emergen en donde se muestra esa ambivalencia muy caracterizada del uribismo. La primera, o el primer gran ejemplo del que podríamos hablar, viene a ser todo el proceso de condena al mismo Uribe. El uribismo venía con un ejercicio de aplaudir todas las decisiones de las Cortes porque en últimas frenaban elementos importantes de la política de Gustavo Petro. Estuvieron muy contentos y muy contentas cuando las Cortes, por ejemplo, fallaron en contra de la emisión del Consejo de Ministros que se desarrollaba a nivel nacional. También estuvieron muy contentos y muy contentas cuando las Cortes hundieron parte de la reforma tributaria o incluso salieron a aplaudir tristemente el hecho de que los créditos del ICETEX no pudieran ser condonados para las familias de colombianos y colombianas que tienen hijos e hijas en este momento con grandes deudas por querer cumplir el sueño de obtener un título profesional en una buena universidad. Sin embargo, a pesar de que venían aplaudiendo toda la actuación de la Corte, terminan entonces desdeñando de la misma, insultando a la jueza, porque no falla en favor de Uribe en medio del proceso de soborno de testigos. Para nosotros y para nosotras, al contrario, hoy deberíamos aplaudir este hecho. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas nunca soñaron ni se imaginaron cortes que fallaran en contra de quienes están en el poder históricamente o quienes están en la presidencia en un lapso concreto. Es decir, hoy las cortes fallan en contra del uribismo cuando tienen que hacerlo
pero también han demostrado tener los pantalones, la tenacidad, los ovarios para fallar en contra del petrismo cuando han debido hacerlo. Es esto lo que debemos fortalecer si queremos una democracia real. La independencia de las Cortes hoy, por primera vez en el país, es una posibilidad. Y la segunda muestra de esa conveniencia política al uribismo es claramente lo que lamentablemente pasó con el senador Miguel Uribe Turbay, a quien desde Opicápsulas hemos condenado muchas veces su lamentable fallecimiento, su lamentable asesinato, y hemos efectivamente dicho que una persona por una posición política en este país no debería perder la vida. Pero esa conveniencia se vuelve muy complicada en el marco primero de no reconocer que el discurso portador de odio ha sido una característica no solo del petrismo, sino también del uribismo. Ese discurso portador de odio que ha estigmatizado a madres comunitarias, a ambientalistas, a indígenas, a estudiantes, a trabajadores y trabajadoras de este país que han estado en contra de medidas políticas tomadas por una administración concreta, pues efectivamente ha generado la pérdida de miles de vidas en este país. Nosotros y nosotras desde Opicápsulas no podríamos dimensionar cuántas vidas pudieran haber sido salvadas si el uribismo hubiese escalado su discurso de odio y contradicción, señalando y persiguiendo a todo aquel y aquella que pensaba diferente, colocándole el título de terrorista sobre la espalda y sobre el pecho. Pero al mismo tiempo, a pesar de que esto sucede y de que hoy lastimosamente tenemos un senador fallecido por estas condiciones, en lugar de pensarse estructuralmente un cambio del discurso, pero un cambio también de la política, hoy arrecia a favor de la misma posición que históricamente han construido. Hoy vemos senadores como J.P. Hernández que proponen que los niños y las niñas que cometen actos delictivos sean juzgados como adultos independientemente de su contexto social y político. Ese mismo senador o esos mismos senadores y senadoras que el año pasado estaban hundiendo la ley estatutaria para que la educación fuera un derecho fundamental de todos y todas las colombianas, hoy proponen medidas más fuertes, policivas sobre la juventud a la que le negaron el derecho a estudiar con garantías concretas y reales. Es eso lo que entonces tenemos en el país, una condición en la cual, por no perder los privilegios, se ha generado una clase marginada muy claramente en el país que tiene que ver en la violencia su única salida, en lo ilegal, su única salida para surgir porque las políticas no cambian, porque no somos capaces de garantizar lo mínimo y lo digno para la gente, pero al mismo tiempo entonces los señalamos como culpables y queremos responsabilizarlos de las consecuencias de actos que pudieron haber sido prevenidos y que deben ser prevenidos y cambiados y transformados sobre la base de cambiar la política de este país y también la forma de construir discurso como responsabilidad no solamente de un sector, que sería el petrismo en este momento, al tener el poder, sino del conjunto de los actores políticos que disputan el poder en este país. Hey, si te gusta este tipo de contenido, este tipo de reflexiones, de opiniones, te invitamos a darle me gusta, a comentar, a compartir. Realmente no cambia mucho para ti, pero es de gran ayuda para nosotros y para nosotras, que hoy queremos constituirnos como un proyecto dinámico, serio, que ayuda a construir una posición reflexiva y crítica para el conjunto de todas y de todas. Así que te invitamos a apoyarnos, a suscribirte, a comentar